Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero agradecer a la SOFOFA y a la Universidad del Desarrollo por esta invitación a reflexionar sobre la evolución del escenario reciente del panorama macroeconómico para Chile. Un saludo especial al presidente de la SOFOFA, Herman von Willenbrock, al director de investigación de la Universidad del Desarrollo, Cristian Larroulé. También felicitación por los 25 años. Como él decía, nosotros también en el Banco Central estamos con la celebración de los 25 años de la autonomía. De hecho, el día viernes tenemos una conferencia internacional y en la cual van a participar los 5 expresidentes de la institución. También un saludo a todos los exministros, autoridades aquí presentes, señoras y señores. Dado que ya hice un primer aviso institucional respecto a nuestros 25 años, me voy a permitir hacer un segundo aviso institucional. Y este segundo aviso institucional tiene que ver con lo siguiente. Si ustedes entraron aquí, vieron que a mano derecha había un stand del Banco Central. Nosotros estamos hoy día largando una nueva base de datos económicos móvil, que es básicamente una aplicación para dispositivos móviles con todas las estadísticas, principales estadísticas de Chile. Ahí pueden ver PIB, IMASEC, tipo cambio, UEF, etc. Lo hemos tenido en marcha blanca durante un mes y ha funcionado extraordinariamente bien. Es muy amigable, así que se los recomiendo. Quiero dar un especial agradecimiento a la División de Estadística y a su gerente Ricardo Vicuña y a Gloria Peña, quienes han estado a cargo de este proyecto. Eso en cuanto a avisos institucionales. Vamos ahora a la agenda para esta presentación. Me voy a referir aquí a 3 temas. El primero, el escenario internacional y sus implicancias para Chile. ¿Por qué me voy a referir a ese tema? Porque hemos visto en las últimas semanas un escenario internacional particularmente dinámico, ¿no? Y creo que es importante que estemos actualizando lo que está pasando afuera, porque tal como decía el ministro previamente, Chile es una economía pequeña, abierta, y por lo tanto lo que sucede en el resto del mundo evidentemente tiene impacto sobre nuestro país. Voy a hablar también sobre la inflación. ¿Cómo no? Si nuestro principal mandato en el Banco Central es la estabilidad de precios. Así que, y tenemos hoy día una situación de inflación que naturalmente no es la óptima, tenemos una inflación que está por arriba de nuestra meta. Y finalmente voy a hablar sobre el rol de la política monetaria y qué es lo que hemos estado haciendo en el último tiempo en vista de la situación cíclica que está viviendo la economía nacional. Empecemos entonces con el primero de estos temas, el escenario internacional y sus implicancias para Chile. ¿Qué es lo que hemos visto en el último tiempo? Básicamente hemos visto una reducción importante de las proyecciones de crecimiento para el mundo. No solamente una reducción importante en este año, mal que mal este año se está terminando, y eso lo vemos en el panel izquierdo de esta figura, con reducciones importantes en prácticamente todas las economías importantes del mundo. La reducción que hay en Estados Unidos se produjo luego de la caída del crecimiento del primer trimestre. A pesar de eso, la economía norteamericana es dentro de las economías avanzadas la que lleva, la que tiene las mejores perspectivas y la que se ve más fuerte. Pero también vemos entonces reducciones importantes en crecimiento de zona euro, de Alemania en particular, afectada por las últimas cifras, y también de China. Con todo, el crecimiento que se espera para el mundo desarrollado, y no solo para el mundo desarrollado, también para el mundo en general, el ministro mostraba previamente las cifras, es mayor el próximo año que este año. Es decir, debiéramos tener, desde el punto de vista externo, un mayor impulso en 2015 que el que estamos teniendo en 2014. Como decía previamente, la recuperación en Estados Unidos es donde se ve más sólida dentro de las economías avanzadas. Después de un mal primer trimestre, recordemos que estuvo afectado por las condiciones climáticas, hubo un muy buen segundo trimestre que la economía creció 4,6%, y para este año se espera un crecimiento algo por arriba de 2%, mientras que para el próximo año un crecimiento en torno al 3%. Además de eso, las cifras de corto plazo muestran un alto dinamismo en el sector manufacturero y buenas perspectivas de los consumidores. Eso lo vemos en el panel de la izquierda, mientras que el mercado laboral mejora y el desempleo está en 5,9%. Hace un año, recordemos que estaba en 7%. La creación de empleo ha estado últimamente por sobre los 200.000 personas mensual, que es una tasa importante, aunque bien sabemos que en el caso norteamericano la caída en el desempleo también ha estado influenciada en forma muy significativa por una disminución en la participación laboral.
todavía la discusión persiste, si esta disminución en la participación laboral es cíclica o es estructural. Evidentemente, en ambos casos tendría consecuencias distintas. En todo caso, además vemos un sector corporativo en una buena situación, un sector financiero también en una posición sólida. Quizás el sector que todavía le falta un poco de recuperación es precisamente el sector de los consumidores. Contrasta esto fuertemente con lo que está sucediendo en la zona euro. Ahí vemos en el panel de la izquierda cómo ha evolucionado el producto desde 2007, desde antes de la crisis financiera internacional. Y bueno, y vemos que mientras Alemania se ha recuperado algo más, Francia tiene un producto que es solo ligeramente superior al que tenía el 2007. Estamos hablando de hace 7 años atrás, mientras que en Italia está muy por abajo de ese nivel. De alguna forma esto nos muestra la debilidad que sigue exhibiendo la zona euro. Más aún, con las cifras que tuvimos en Alemania en el segundo trimestre, acuérdense que fue una cifra negativa, se generó una fuerte disminución de las expectativas en dicha zona. Alemania de alguna forma era el que estaba tirando el carro, la economía más sólida, la economía que crecía más, la economía con menor desempleo. Las últimas cifras en ese país ponen un nuevo manto de duda, digo nuevo porque la verdad es que lleva mucho tiempo, sobre la capacidad de recuperación, la capacidad de generar dinamismo en la zona euro. En China, yo diría que en los últimos meses hay señales mixtas, pero en general los mercados asignan una baja probabilidad a que haya una desaceleración abrupta. Por el contrario, en general el crecimiento que se proyecta, está en esos puntos en el panel de la izquierda, es en torno a 7% hacia adelante. 7% sigue siendo una tasa de crecimiento bastante importante para China. Obviamente que menor que lo que había hace algunos años atrás, pero dado que el tamaño de la economía es mucho mayor, eso implica una adición muy significativa al Producto Mundial. Desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de Chile, evidentemente lo que sucede en China es muy relevante, es nuestro principal socio comercial. Yo diría que con las cifras de crecimiento actual y con las que se proyectan hacia adelante, al menos para los próximos meses, trimestres, que son en torno a 7%, genera una tranquilidad desde el punto de vista de la economía nacional. La producción industrial, si bien se ha desacelerado, ha sido consistente con las cifras de crecimiento del producto observadas. Además, en general, las expectativas de la producción manufacturera se mantienen sobre el pivote de expansión. Eso se ve en el gráfico de la derecha. Ahora, por otra parte, las perspectivas de menor demanda mundial y los shocks de oferta en varios mercados han producido una baja importante en el precio de los commodities. Esta baja, la verdad, es que se venía observando en muchos commodities hace un buen tiempo atrás. En el caso del cobre, acuérdense que había llegado a su pico el 2011-2012 y de ahí ha estado cayendo. Pero vemos en la parte de la izquierda de este panel una caída significativa en prácticamente todas las materias primas. Le insisto, en el caso del cobre se ve una caída menor que en otras porque venía cayendo esto es la caída de 2014, venía cayendo desde años anteriores. En el gráfico de la derecha vemos distintos agregados de materias primas. El primero es el total de materias primas que ha caído algo más de 15% durante este año. Grano y cereales están en torno a 20% y energía, básicamente petróleo, con una caída importante. Tenemos entonces en el mundo una disminución relevante del precio de las materias primas durante este año. En algunos casos, insisto, viene de antes y eso, de alguna forma, está detrás de la desaceleración que hoy día muestra un número importante de economías emergentes, entre ellas Chile, pero también muchas economías de la región. Destaca, por cierto, en esto la disminución cercana a 20% del precio del petróleo durante los últimos 3 meses. Ha sido una baja bastante importante. Básicamente esto responde a factores de demanda, de mayor debilidad que era esperada en las economías desarrolladas, pero también a temas de oferta. Por un lado, todos sabemos que Estados Unidos ha jugado un rol importante, puesto que ha aumentado de manera significativa su producción. Y también ha sido clave en este comportamiento de los precios del petróleo, es que los productores de la OPEP no muestran intenciones, o los grandes productores de la OPEP deberíamos decir, no muestran intenciones de reducir la producción para sostener el precio. En parte motivados por necesidades de financiamiento, como los casos de Arabia Saudita y Venezuela, por ejemplo.
Esta mayor debilidad esperada del escenario internacional, insisto, si bien es mayor debilidad esperada, si bien el próximo año sería mejor que este año, pero igual es menor que lo que se esperaba hace un tiempo atrás. Sí se ha traducido también en algo importante, que es una fuerte reducción de las proyecciones de inflación, yo diría prácticamente para todo el mundo. En el gráfico de la izquierda vemos los puntos rellenos, que son las proyecciones de inflaciones previas, las de enero de 2014, y en los puntos... Está mal la leyenda ya aparentemente, pero en los otros puntos se observa la inflación actual y se ve que en general hay una menor proyección de inflación en general en todos los países para hoy día que la que existía hace un tiempo atrás. Y vemos en el gráfico de la derecha cómo se han ido reduciendo las proyecciones de inflación para las distintas zonas del mundo. ¿Qué efecto ha tenido esto en los mercados financieros? Bueno, básicamente algo muy importante. Se han ido reduciendo las tasas de interés. Por una parte, se ha ido alargando el periodo en el cual se espera que la política monetaria en las principales economías del mundo se normalice. Por normalización aquí me estoy refiriendo a aumento de las tasas de interés. Todos sabemos que lo más probable, a pesar de que ha habido una discusión muy interesante en lo más reciente, lo más probable es que este mes, la próxima semana, la Reserva Federal termine con su programa de compra de activos, así al menos lo ha anunciado. Insisto, a pesar de que ha habido algunas voces disidentes dentro del directorio de la Reserva Federal. La gran pregunta que nos hacemos hoy día es cuándo va a empezar a subir su tasa de interés. Y esa fecha se ha ido crecientemente postergando. Hace un tiempo atrás se pensaba que iba a ser a principios del próximo año, hoy día se piensa a mediados, más bien hacia el tercer trimestre del próximo año. Lo mismo sucede con otros países. También se observa una baja importante en las tasas de interés de largo plazo. Aquí tenemos las tasas de los bonos de gobierno a 10 años plazo y vemos que hay caídas importantes en tanto Estados Unidos como el Reino Unido como Alemania. Recordemos que hubo una pequeña alza hace poco en las tasas de largo plazo en el mundo desarrollado. Con la última información que hemos tenido respecto a la actividad, se han vuelto a caer y en forma importante. Entonces tenemos que, por una parte, la normalización de la política monetaria se posterga y, por otra parte, evidentemente, consistente con ello, se caen en forma importante las tasas de largo plazo. Ahora, esta vez, esta visión de tasas bajas, y a diferencia de lo que ha sucedido en ocasiones anteriores, ha ido acompañada de un aumento de volatilidad y caída en las bolsas. Me explico. En otras ocasiones, cuando hemos tenido este mismo proceso de mayor debilidad en la economía internacional y postergación de las decisiones de aumento de tasas, más bien las bolsas en general y los mercados financieros en general han reaccionado al alza. Como vemos en el gráfico de la izquierda, la volatilidad ha aumentado fuertemente en las últimas semanas, meses, mientras que los indicadores bursátiles han tenido una corrección significativa. Es posible que estos episodios de volatilidad se repitan durante el año, ya que la incertidumbre ha aumentado. Una cosa o algo que nos demostró los eventos que tuvieron lugar, particularmente después de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que coincidieron con la salida de los datos más negativos de China, que coincidieron con la reducción en las proyecciones de crecimiento de algunas economías importantes, es que los mercados están particularmente sensibles a estas noticias y que cada vez que se producen hay volatilidad relevante. Sabemos que hay elementos o eventos importantes que van a ocurrir durante el próximo año. Uno de ellos, quizás el más relevante, es, como les decía previamente, el comienzo de la normalización de las tasas de interés en Estados Unidos. Es difícil pensar que ese tipo de eventos no vaya asociado, al menos transitoriamente, de un incremento fuerte de la volatilidad. Incluso más allá, tal como sabemos que esperamos ese evento, pero cómo se va a producir, cuándo se va a producir, cuál va a ser la magnitud, genera cierta incertidumbre. Hay dos tipos de incertidumbre que hoy día están de alguna forma en los mercados. El primero es una incertidumbre real, que está básicamente asociado al peor desempeño que muestra la economía europea, las dudas de la recuperación de China, que yo diría que de alguna forma se han mitigado más recientemente, los efectos de cambio en el escenario macroeconómico sobre países emergentes. Hoy día hay países emergentes que están creciendo bastante poco y de hecho han ido reduciendo sus proyecciones de crecimiento de forma significativa. Y los riesgos geopolíticos, que son varios que hoy día hay en el mundo.
Pero también hay incertidumbre en los mercados financieros. El primero ya se lo mencionaba, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, un contexto de mayor exposición a activos riesgosos y de mayor duración, ya me voy a referir a eso en un instante, y efectos de la divergencia de la política monetaria entre los países desarrollados. ¿Qué es lo que se espera que suceda durante el próximo año? Que tanto Estados Unidos como el Reino Unido empiecen a subir sus tasas de interés. Nada de eso se espera en Europa o en Japón. Por el contrario, se espera que la normalización monetaria en Japón y en Europa tome mucho más tiempo precisamente por la debilidad de sus economías. A todo esto hay otro evento importante que se conoce muy luego, que es la revisión de la calidad de los activos en la banca europea que está haciendo el Banco Central Europeo. Otra de las cosas que llama la atención es esta discrepancia que se observa, de la cual se ha hablado mucho últimamente en los foros internacionales, entre la disposición a tomar riesgo en los mercados financieros versus riesgo en los mercados reales. Ahí, por ejemplo, tenemos, simplemente como un botón de muestra, 3 países en los cuales se muestra la inversión, que está en la línea roja, y la evolución de la bolsa, que está en la línea azul. Y vemos que en todos esos casos el aumento en los precios de los activos financieros ha sido mayor que el aumento de la inversión. De ahí ha surgido toda esta discusión de cuál es el efecto que tienen las tasas de interés extraordinariamente bajas que ha tenido el mundo durante los últimos ya 7 años sobre la toma de riesgos. Y uno puede plantearse, de nuevo, dos tomas de riesgo. Por un lado, la toma de riesgo real. ¿Por qué se baja la tasa de interés? Para que se incremente la toma de riesgo en el sector real, para que aumente la inversión. Esa es una toma de riesgo, bien se dijo previamente acá. No obstante, el efecto no ha sido todo lo elevado que se quisiera. Más bien, el aumento de la inversión ha sido muy moderado y el aumento de la actividad económica, como veíamos previamente, incluso en muchos casos está todavía por abajo de lo que estaba hace 7 años atrás. Pero por otra parte, las tasas de interés extraordinariamente bajas se han traducido en un aumento en la toma de riesgo financiero. Y ahí vemos los récords en el último tiempo de las bolsas, la compresión de spreads, etc. Esta discusión, que les insisto, está muy presente en los foros internacionales, lleva a todo un debate sobre cómo debiera reaccionar la política monetaria. La política monetaria debiera reaccionar a los mayores precios de activos, a las, entre comillas, burbujas financieras, para evitar que se produzca una en el futuro, o más bien debiera concentrarse en lo que está pasando con la actividad real y con la inflación. Yo diría que en general hay un amplio consenso en que debiera ser lo segundo, concentrarse en la actividad real y la inflación. Pero no hay unanimidad. De hecho, el BIS últimamente ha estado muy fuerte en su crítica a las políticas monetarias ultra expansivas del mundo desarrollado. En América Latina también hemos visto una fuerte reducción hacia la baja en las proyecciones de crecimiento. Ahí vemos que esta es particularmente importante en el caso de Brasil, en el caso de Chile, en el panel de la izquierda, y también en el caso de Perú. Vimos estos días que Perú había revisado fuertemente sus proyecciones de crecimiento a algo más de 3% para este año. La excepción, por cierto, ha sido Colombia, que mantiene proyecciones en torno a 5%. Para el próximo año también ha habido revisiones importantes en Brasil, en Chile. No ha sido así en el caso peruano y en el caso colombiano. Chile tiene un marco de política macroeconómica que incluye diversos elementos, ¿cierto? Una política monetaria de metas de inflación con un Banco Central autónomo, flexibilidad cambiaria, una política fiscal responsable, regulación y supervisión financiera sólida, apertura al comercio internacional. Pero en ese marco de política, básicamente lo que hace este país, Chile, y en particular el Banco Central, es dejar que la variable de ajuste sea básicamente el tipo de cambio. Y es por eso que hemos tenido una depreciación particularmente relevante en el caso de Chile, una depreciación de la moneda particularmente relevante. Es parte de nuestro esquema de política macroeconómica. De hecho, también es parte de nuestro esquema de política macroeconómica que la política monetaria debe ser contracíclica. Y por eso, el Banco Central, la reducción de las tasas de interés de política monetaria que ha hecho el Banco Central durante este año y desde hace un año, que han sido 200 puntos base, es una de las mayores del mundo. En el gráfico de la derecha está la baja de las tasas de interés a 10 años plazo. También hemos visto una baja en las tasas de interés largas, muy significativa, que van a ayudar a la recuperación de la economía hacia adelante. Entonces, de alguna forma lo que ha hecho Chile es un fuerte ajuste
en aquellas variables que están destinadas a precisamente producir ese ajuste. Un fuerte ajuste en su tipo de cambio, un fuerte ajuste en su tasa de interés. Eso a su vez, y ya lo voy a mostrar en un minuto, se ha traducido en también un fuerte ajuste de su cuenta corriente. Chile es el país que ha hecho el ajuste más fuerte en cuenta corriente en América Latina y de alguna forma eso nos pone en una situación bastante más expectante en términos de nuestras posibilidades de crecimiento hacia futuro. Ahí está precisamente el ajuste del tipo de cambio real y de la cuenta corriente. Dentro de América Latina, Chile es, insisto, el país que ha hecho el ajuste más fuerte de la cuenta corriente si miramos 2012 con 2014 y es el país que ha tenido la mayor depreciación de su tipo de cambio en el último tiempo. De nuevo, eso es parte del esquema de política que tenemos en Chile. Creemos que eso es lo óptimo para el país, hacer los ajustes lo antes posible para ponernos en una situación sólida para que la actividad pueda repuntar hacia adelante. No obstante, obviamente que hay temas que nos preocupan en forma significativa. Por una parte, y ahí lo vemos en el lado, en este panel, el ajuste de la inversión ha sido mayor al previsto. Hemos tenido un ajuste muy significativo de la inversión, lo vemos en el panel de la izquierda, las importaciones de bienes de capital, por ejemplo. En el panel de la derecha está la inversión según la Corporación de Bienes de Capitales, y vemos que se ha ido reduciendo la proyección de la inversión hacia adelante. También, obviamente, que preocupa lo que ha estado sucediendo con las expectativas tanto de empresarios como de consumidores. Siguen estas bajas. Ambas están en niveles bajas, pero la intensidad de la baja había sido bastante importante. En el último mes ha sido algo más moderadas. Ok, eso es lo que quería decir respecto a la economía internacional. En general, ¿qué es lo que estamos viendo? Como resumen, una economía internacional que si bien crecería algo más el próximo año, que este año sigue con riesgos relevantes que han hecho que las proyecciones se hayan ajustado hacia la baja y que exhiba hoy mayor volatilidad. Inflación en Chile. La inflación ha estado subiendo. Hoy día la inflación está en 4,9%, bastante por arriba de nuestra meta, que es 3%, también por arriba del rango superior de la parte superior de este rango de tolerancia que tenemos de más o menos 1%. La parte superior sería 4%. Sin embargo, tal como lo muestra el gráfico de la derecha, y ya me voy a referir a eso, se espera, y estas son proyecciones de mercado, no son proyecciones nuestras, aunque nosotros las compartimos, se espera que la inflación vuelva rápidamente, durante el segundo trimestre de hecho de este año, a los niveles de 3%. Quiero ser bien claro al respecto, ¿no? Y no quiero dar lugar alguno a la complacencia. No estamos satisfechos con este nivel de inflación. Punto. No es una buena noticia. Definitivamente no es una buena noticia que estemos significativamente por arriba del 4%, de nuestra meta de 3%, incluso del rango superior, como decía previamente. Nos ha sorprendido al alza y ha sido más persistente de lo que esperábamos. Y por lo tanto, no estamos satisfechos. A pesar de ello, bueno, un pequeño punto antes. ¿Por qué a pesar de ello estamos tranquilos? Porque básicamente lo que hemos tenido aquí es una depreciación de la moneda, depreciación del peso muy importante. Una depreciación del peso que, depende de cómo uno la mía, es sobre 20%. Y más allá de que el coeficiente de traspaso entre tipo de cambio e inflación pueda ser más bajo en periodos de mayor debilidad de la demanda, es evidente que cuando uno tiene una depreciación de la magnitud que ha tenido Chile en el último tiempo va a haber un efecto sobre la inflación. Pero lo relevante es que ese es un efecto transitorio y esa es la forma como nosotros lo vemos. Y por eso es que estamos tranquilos, a pesar de que, insisto, no es una buena noticia, estamos tranquilos que vamos a volver muy rápido a nuestra meta, porque esto es un efecto por una sola vez. De hecho, ahí, me voy a referir muy poco a esto, tenemos nuestras estimaciones estadísticas de cuánto es el coeficiente de traspaso del tipo de cambio a inflación. Y en general se estima en torno a un 15% en un cierto periodo de tiempo. Si pensamos en una depreciación de 20%, el 15% de ellos son 3 puntos porcentuales. O sea, estamos hablando de una magnitud relevante que dice relación con esta depreciación. Creemos que además que la depreciación es óptima para que se produzca el ajuste que se debe producir en la economía chilena. La otra cara de la medalla, la parte negativa,
de estas políticas que tiene el Banco Central, por cierto, es que en estos periodos se nos produce transitoriamente una inflación un poco más elevada. Pero hay varios factores, como mencionaba previamente, que anticipan una menor inflación el año 2015. Por una parte, las perspectivas para este año y 2015 están bajo nuestra estimación de crecimiento potencial. Acuérdense que en el último informe de política monetaria nosotros redujimos nuestra estimación de producto potencial a entre el 4 y 4,5%. Por lo que la economía está acumulando holguras de capacidad. En otras palabras, se están produciendo holguras, hay menos presiones sobre los precios y eso se va a reflejar más temprano que tarde en una menor inflación, en menores presiones sobre los precios. Hay otra cosa muy importante también, la inflación externa, y lo mencionamos al principio. Si hay algo que está hoy día caracterizando a la economía mundial, es la bajísima inflación en el mundo. De hecho, hay hoy día gran preocupación por una posible deflación en Europa, con cifras de inflación que están significativamente por abajo de su meta de 2%, 0,3%. Y además, una baja muy fuerte, en el último tiempo particularmente, del precio de los commodities, de las materias primas. Tenemos caída en el precio de los alimentos, tenemos caída en el precio del petróleo. Es indudable que eso va a tener un efecto en la inflación doméstica también. Y quizás más importante que todo eso es que las expectativas de inflación de mediano plazo se mantienen ancladas a 3%. Todos ustedes saben, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, para un banco central que hace metas de inflación, la variable clave todavía más importante que la inflación del momento es las expectativas de inflación. Mientras las expectativas de inflación se mantengan ancladas, significa que el mercado le crea la meta del Banco Central y la inflación va a ir en esa dirección. Ahí vemos las expectativas de inflación para el próximo año, para los próximos 2 años, y están, como ustedes ven, absolutamente ancladas en nuestra meta de 3%. Termino con el rol de la política monetaria. Obviamente que la pregunta que uno se puede hacer es por qué el Banco Central ha realizado una política monetaria tan expansiva, y repito, una, sino de las más expansivas del mundo, en un escenario en que la inflación, de hecho, ha sorprendido al alza y está por sobre la meta del Banco Central. Bueno, la razón es muy simple. Nosotros, cuando hacemos política monetaria, miramos hacia adelante, no hacia atrás. Miramos cuáles son las expectativas de inflación y cuáles son las proyecciones de inflación hacia adelante, particularmente hacia 2 años plazo, que es nuestro horizonte de proyección. Y cuando uno mira esas expectativas de inflación y esas proyecciones de inflación, como lo veíamos antes, están en 3%, y de hecho no nos sorprendería que en algún momento del segundo semestre del próximo año estuvieran por abajo, la inflación estuviera por abajo incluso de 3%. ¿Qué es lo que ha pasado con esa política monetaria más expansiva? Bueno, lo que ha sucedido es que las tasas de interés de largo plazo se han reducido y se han reducido en forma bastante significativa. Ahí tenemos los papeles, las tasas de los papeles en peso y en UF a 10 años. De hecho, en muchas de estas variables, en muchos casos, las tasas de los papeles a 10 años hoy día son las más bajas de la historia. Y quiero ser bien claro en eso, no estoy equivocado, son las más bajas de la historia. Son más bajas que las que tuvimos en la crisis financiera internacional de 2008-2009, cuando la tasa de interés de política monetaria llegó prácticamente cero y hubo un relajamiento además cuantitativo. Hoy día las tasas hipotecarias están cerca de las más bajas de la historia. O sea, hay un impulso monetario que está teniendo efectos sobre las tasas de interés de mercado que es muy relevante. ¿A qué se debe esta baja de la tasa de interés de largo plazo? En el panel de la derecha tratamos de descomponer este efecto en expectativas de inflación más bajas hacia adelante, de tasa de interés de corto plazo más baja hacia adelante y premio por plazo. Y vemos que en general hay en el mercado una menor expectativa de tasas de interés de corto plazo hacia adelante. También ha habido una reducción de los premios, pero el efecto mayor ha sido en una reducción de las expectativas de tasa de interés, que por lo demás se ha visto en todo el mundo. Hoy día en prácticamente todo el mundo se estima que las tasas de interés neutrales son más bajas, de política monetaria neutrales, son más bajas de las que existían hace un tiempo, hace varios años atrás, previo a la gran recesión. Las condiciones financieras, ya le decía, más holgadas se han ido traspasando hacia hogares y empresas. Ahí vemos tasas de interés en colocaciones de consumo, en colocaciones comerciales y en colocaciones hipotecarias, y en todas ellas se ha producido una reducción importante. En nuestro último comunicado de política monetaria, en la reunión reciente,
no solo bajamos la tasa de interés a 3%, la tasa de interés de política monetaria a 3%, sino que además quitamos el sesgo expansivo que tenía la política monetaria. Hace un tiempo, desde hace ya mucho tiempo a esta parte, la política monetaria tenía un sesgo expansivo y quitamos ese sesgo. ¿Qué significa quitar ese sesgo? Básicamente significa que el Banco Central no ve en lo inmediato. Estas cosas son dinámicas, cambian en el tiempo, así que hay que tener cuidado con los plazos. Pero no ve en lo inmediato la necesidad de dar un estímulo monetario adicional a la economía. Hoy ya estamos con tasas de política monetaria de 3%. En términos reales, eso es cero. Por lo tanto, hay un impulso monetario significativo. Estamos con tasas de interés de largo plazo, que son las relevantes para la inversión, para el consumo durable, que son las más bajas en muchos casos de la historia. Es decir, hay un impulso monetario que es muy relevante. Y por lo tanto, nosotros pensamos que, al menos en los próximos meses, no será necesario un impulso adicional. ¿Puede eso cambiar con el paso del tiempo si es que se verifican, por ejemplo, escenarios de riesgo que implican menor crecimiento proyectado y también por lo mismo menor inflación proyectada? Por supuesto que puede cambiar en el tiempo, pero en lo inmediato al menos esa es nuestra visión. Además, hay los siguientes dos elementos. En nuestro escenario base, y nosotros no hemos cambiado las proyecciones que entregamos en el informe de política monetaria hace un mes atrás, las holguras comienzan a cerrarse, o al menos la economía empieza a agarrar más ritmo de crecimiento hacia fines de 2015. Y por lo tanto, dado los rezagos y la naturaleza de los shocks, el impulso monetario actual estimamos que es suficiente. Y por otra parte, un elemento relevante. Tenemos una inflación hoy día en 4,9%, cerca de 5%. Es posible incluso que toque el 5% en los próximos meses. Si bien pensamos que es algo transitorio y estamos tranquilos respecto a ello, evidentemente que hay un riesgo. Hay un riesgo y el riesgo es que se puedan generar efectos de segunda vuelta difíciles de prever, ya que podría ser una variable con mucha persistencia. Ese también es un elemento relevante a la hora de estas decisiones. Concluyo con lo siguiente. Es probable que en el futuro, durante 2015, volvamos a observar eventos de mayor volatilidad como en el mundo, como los que se han observado en las últimas semanas. De alguna forma, después de la importante volatilidad que tuvimos los años pasados, había pasado un tiempo con la economía mundial un poco más tranquila, con menos volatilidad. Los acontecimientos de la última semana nos dejan claro que puede haber sido lo previo a eso un veranito San Juan y que vamos a tener una economía mundial en la cual va a haber volatilidad y tenemos que acostumbrarnos a ella. El impulso externo durante 2015 será algo menor al anticipado hace algunos meses, pero de todas formas superior al que estamos viendo, al que vimos durante 2014. La inflación alta, mayor a la esperada, y repito esto porque quiero ser bien preciso, no es una buena noticia o es una mala noticia. Pero nuestro diagnóstico sigue siendo que esto es un fenómeno transitorio. La política monetaria, por último, ha contribuido a suavizar el ciclo. La política monetaria ha sido expansividad, hemos sido uno de los países del mundo con mayor expansividad de su política monetaria en el último tiempo. Eso se ha traducido en impulso monetario relevante, en baja de las tasas de mercado. Pero hay algo que tener muy claro cuando uno habla de políticas macroeconómicas en general. El objetivo de la política monetaria, obviamente el objetivo último es la inflación. La política monetaria lo que puede hacer es suavizar el ciclo económico, pero ni eliminarlo ni cambiar tendencia. Eso evidentemente, eliminarlo no se puede decir de ninguna manera. El cambiar tendencias dice relación con otras políticas más bien microeconómicas, políticas estructurales. Muchas gracias.